Hola chicos, espero estén teniendo un excelente día. Y bueno, antes de comenzar quiero hacerles unas pequeñas observaciones. La primera es que si escuchan un poco de ruido es un aire que tengo encendido y si es molesto pues les pido una disculpa. Pero pues hace mucho calor, ¿no? Ahora sí, vamos con el tercer tema de la clase de literatura 2. En este caso vamos a ver los contextos de producción. Si recuerdan bien, vimos los elementos comunicativos dentro de la literatura. Ahora vamos a ver cómo esos elementos se transforman en contextos literarios. Hay cuatro elementos importantes de los contextos de producción y hay un elemento principal. El primer elemento es autor, que es la persona que escribe un texto literario. Bueno, esto ya lo vimos en la clase pasada, que se relaciona con el emisor, etcétera. Está también el sujeto lírico, que es la voz del poeta que se expresa en el poema. Esto puede ser un poco confuso, pero es fácil de entender. Por ejemplo, un autor que escribe libros de terror y su personaje principal es un monstruo y el monstruo es malo, sanguinario, etcétera. Obviamente el autor no es así, solamente su personaje. Entonces él usa a ese personaje para poder expresar esas emociones. Eso es a lo que se refiere con el sujeto lírico. Comúnmente los autores se reflejan en sus personajes. Incluso hay autores que utilizan un solo personaje para poder reflejar lo que sienten, lo que piensan, etcétera. También, el tercer elemento es el poema, que como lo vimos es el mensaje del escritor hacia el lector y es un conjunto es una afluencia de emociones y sentimientos. Ya saben que los poemas aunque sean recitados, su principal base es la oralidad escrita. Entonces, por más que leas tú un poema con mucho sentimiento, etcétera, lo importante es cómo se escribe, cómo expresas esas emociones, cómo expresas las ideas y cómo expresas tus sentimientos. El cuarto elemento es el contexto. Es todo lo que rodea al autor, así como aspectos que rodean también al lector. Aquí es las dos cuestiones. Por ejemplo, yo como lector tengo un estado de ánimo feliz y estoy leyendo un libro pues triste, tal vez no me afecte tanto como si a una persona que está triste y lee un libro triste, entonces se va a poner más todavía, ¿no? Eso es a lo que se refiere con el contexto del lector. Depende del estado de ánimo del lector, depende de cómo está viviendo el lector, es como va a ser la influencia de ese libro, de esa obra. Y aparte, en el elemento principal, que en este caso es el contexto de producción, tenemos que darnos cuenta cómo vive el autor, qué es lo que rodea al autor para poder llevar a cabo la producción, es decir, para poder escribir. El autor no es ajeno a lo que lo rodea, por el contrario, lo que vive y observa de su medio se refleja en sus obras. El lector debe de considerar los siguientes aspectos del autor. El primero es la biografía del autor, que son los datos más sobresalientes de su vida, ya sea dónde nació, la fecha de nacimiento, etcétera. Y esos datos te van a dar una idea de por qué el autor escribe cosas así. Por ejemplo, si vemos un autor que nació en 1930 y escribía libros de esa época, pues cuando nosotros los leamos en este tiempo, vamos a entender por qué el libro está escrito así, y es porque el autor vivía en esa época. Entonces, los datos no tan personales del autor, pero sí datos específicos del autor, te permite entender por qué escribió su obra así. El siguiente punto es el contexto social, político, económico y cultural. Es necesario conocer del autor los aspectos sociales, culturales, históricos, etcétera. ¿Por qué es importante esto? Es común que escritores hayan estado en pobreza extrema durante su infancia y escriben mucho de esos temas. Entonces, cuando tú te das cuenta que el autor vivió así, que el autor es de cierta corriente política, que el autor se relaciona con ciertas personas, que el autor conoce tanto cultura de esto, entonces vas a entender el por qué escribe sus obras de esa manera, vas a entender por qué expresa sus sentimientos, por qué expresa esas ideas, etcétera. Y por último están las corrientes literarias. Las corrientes literarias no se las voy a explicar, ¿por qué? Porque ustedes van a tener que investigarlas. Hay 6 corrientes literarias principales.
y esa va a ser su tarea. Tienen que buscarlas, escribir su definición y solamente eso. Y bueno, hasta aquí sería todo por esta clase. Espero haya sido todo claro y entendible. Les recuerdo que deben de hacer las notas correspondientes de este tema, así como dejar su comentario del video, que les pareció, que se puede mejorar, etcétera. Sin más, es un tema cortito, para qué alargarlo más. Los sigo leyendo. Hasta luego.